Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo el capítulo 5 de los mejores contratos de la semana. En el video de hoy va a haber contratos para todo tipo de público. Va a haber contratos de $1, de $2 y va a haber un contrato, si no me equivoco, de $9. Bien, o sea, bastante bien. Hay contrato para todo público. Acuérdense que en la descripción les voy a dejar tanto el link de esta página de TradeUpSpy por si quieren armarse un contrato. Ahora vamos a revisar un poquito la página para los que no la conocen. Y voy a dejar también la página de D-Market, que es un lugar muy barato para comprar skins. Bien, gente, además de eso te dice Flogato, o sea que está muy bueno. Bueno, acá tienen la función en la página, la primera que voy a dejar en la descripción, TradeUpSpy. Tienen TradeUps, donde dice todo lo de TradeUps. Estos son los frees, bien, los que son completamente gratis. Y a partir de acá vienen los premiums, ok, que para los premiums hay que pagar. Si no me equivoco son $3 mensuales solamente y tenés 5 o 6 contratos que te lo renuevan cada 3 días o 4. O sea, una locura, bien, gente. Pero hay que pagarlos. Pero si quieren los gratis, pueden entrar gratis a la página y desde el link de la descripción y los tienen acá. Y se renuevan, si no me equivoco, cada 4 o 5 días. Después hay calculadores por si ustedes quieren armar un contrato. Les dice si el contrato les sale rentable o no, cuánto les sale, todo. Case Opener, ustedes ponen qué cajas abrieron o qué abrieron, qué les salió. Y les dice si tuvieron ganancia o no y cuánto ganaron o cuánto perdieron. La verdad no le encuentro mucho sentido. Tracker nunca entendí muy bien qué es. Tampoco al parecer me interesa mucho porque nunca busqué, así que chill. Las stats es lo que abriste vos en la página, los contratos que hiciste. Yo por ejemplo, acá dice que... No, acá no dice nada, esto es mentira. Dice que dentro de la página yo no hice ningún contrato, que es la verdad, dentro de la página no hice nada. Acá está, funciona muy buena, gente. El precio es check. ¿Qué haces esto? Bueno, vos buscas un ítem, supongamos el AK-47 Asimov. Bien, acá está justito. Y te dice cuál es la página que más barata la tiene. El que está en azul es la página más barata. Supongamos que yo la quiero en Field Tested. Bueno, me dice que en Steam está $30, en CC Money 31, en Skinport 24, en Skin Baron 23, en Skin Wallet 21 y en BitSkin 22. Como ven acá en todos los estados, sin Stack Track es más barato en Skin Wallet. Y después con Stack Track, el único que es más barato en Skin Wallet es la de Field Tested. Después son todas BitSkin menos la Battle Scarlet. Es una función muy buena que te compara varias páginas que son una de las más conocidas. Falta tal vez D-Market también, que es otra de las que mejores precios tienen, pero esta página al parecer no las cuenta. Así que está muy buena esa función. Y por último las skins, es para fijarte la skin de cada caja, eso también está muy bueno y para fijarte los precios. Ahora sí, empecemos con los mejores contratos de esta semana. Primer contrato del video de hoy, gente, bien, contrato que sale $1.60, muy barato. Tiene que ser con un flat inferior a 0.07, ok, o sea que a partir de 0.069 ya es posible el contrato. Y hay que comprar estas armas. Hay que comprar 5 armas en Factory New de rareza Milspec de la caja de guantes, bien, con un flat inferior a 0.040. Van a rondar alrededor de 25 centavos. Y después hay que comprar 6 skins de la caja Fractura en un estado de minimal wear con un flat inferior a 0.09. Todo esto les va a rondar unos 60. Si lo compran por D-Market seguramente les ronde 1.20, 1.30. Por ahí le va a salir más barato. Hay diferencia, ¿verdad? Pero no tanta. Acá nos dice la posibilidad de ganar que tenemos después de los impuestos de Steam. Un 111% con 25. O sea que muy bien. Y estas son las skins de ganar. Si nos sale la USP Cyrets, bien, que nos va a salir en Factory New, vamos a tener una ganancia neta, bien, que sería... sin contar lo que gastamos, o sea, contando lo que gastamos, de $1.72. En total la skin vale $3.82. Esa sería la mejor ganancia. Y la peor que nos podría salir sería la Nova Gila. Como el nombre lo dice, es medio gila. Que también nos saldría en Factory New, pero la skin vale $1.06 y perderíamos 68 centavos. Todas las skins de acá arriba, o sea, de la caja de guantes, tienen un 8% de que no salgan. Y de la caja Fractura tienen un 12%. Bien, gente. Como ven, es un contrato que nos da bastante profit. Ahora vamos a ver primero, simulador de 200 contratos. Ganaste alrededor de 26, 27 dólares. Ya no es una simulación muy buena esa, justo yo creo. Bueno, es una simulación promedio pareciera. Esta, por ejemplo, ganas 40, acá ganas 41. Es muy complicado de perder, como les dije antes. Como ven, es verdad que puede llegar a algún pico de que no ganen tanto. Como ven acá que empiezan perdiendo, pero no es lo más común. Con las que se pierden, que son 5 skins... En esta prácticamente se pierde nada. Y en esta se pierden centavos. Bien, gente. Por ejemplo, en esta ganas casi $2. O sea que con esto podés pagarte el contrato que hiciste, un contrato más y casi otro. O sea, una locura. Segundo contrato del video de hoy. Segundo contrato, flat inferior a 0.07. Bien, sale $2.44. También muy barato y eso espero que les guste.
¿Qué hay que comprar? Bueno, 6 skins de la caja Revolver con un float inferior a 0.09, o sea, en un estado de minimal wear. Pueden comprar obviamente también las que están acá, no están obligados, a eso voy. Pueden comprar cualquier skin que sea de esa rareza, de esa caja, con ese estado, bien, y ese float. Pero la skin puede ser la que sea mientras sea de esa caja. Y después hay que comprar 4 skins en Factory New de la caja Chroma 3 con un float inferior a 0.040. Acuérdense, cuando yo le digo cualquier skin me refiero a cualquier skin que tenga este estado. Por ejemplo acá, no sé si se llega a leer bien, está medio censurado por así decirlo, pero es Milpeg y ustedes por el color también se dan cuenta, ¿ok? Como dije antes, es un float inferior promedio abajo de 0.07 con un valor de 2.44 dólares. Hay un 112% de ganar, o sea, más que la anterior. ¿Y qué nos puede salir? Bueno, hay más armas profit, si no me equivoco, que pérdida, bien. Y significa que es arriba de un contrato de 50% de ganancia. Esperen que haga un cálculo rápido. Es un contrato, gente, a un alrededor de 60% profit, bien, así que hay más posibilidad de ganar que de perder. Y lo bueno que hay más de un 10% que te salga esta Nevet Power Loader, que es de la caja Revolver, que sale 6,45. O sea que si nos sale esta estaríamos teniendo de ganancia si la vendemos por Steam de 3.17 dólares. Estamos más de duplicando el contrato, ¿ok? Y en el caso que tengamos las peores de las suertes, bien, nos saldría esta T9 Reentry, que es de la caja Chroma 3, que si nos sale perderíamos $1.30 vendiéndolo en el Steam. La skin de por sí ya vale 1.31, o sea que perderíamos la mitad del contrato. No es mucho, es verdad, pero no es la ganancia que buscamos nosotros. Después de hacer 200 contratos, un estimativo ganar de 80 dólares, bien, se puede ganar más, se puede ganar menos, como vimos ahí 100, como vimos acá 40. Depende mucho, acá 30, eso como es 110, o sea hay bastantes diferencias. Puede ganar de 20 a 30 o hasta ganar a 110, 120, 130. Y es verdad, gente, que se complican hacer 200 contratos porque hay que respetar todos los floats, ¿ok? Pero si lo hacen con tiempo y no tienen apuro, se hacen millonarios haciendo contratos. Por más que no sean todas las mismas skins, bien, como por ejemplo estas pueden comprar. Vamos a buscar el ejemplo perfecto, bien, para que a usted no le quede la duda. Las cajas, las armas de la operación Revolver, las que pueden comprar son todas estas. Tienen que respetar el estado y el float, ¿ok? Pero si ya han encontrado, supongamos, más barata, esta P2000 Imperial con el float y el estado, igual que la escopeta que nos decía el contrato, pueden comprar esta sin ningún tipo de problema, ya que es la de la misma caja, va a tener el mismo float si encuentran el mismo, ¿ok? Y el mismo estado, así que no hay ningún tipo de problema. Pasamos con el último contrato del video de hoy. Bien, último contrato del video de hoy, sale 10,85. Sinceramente no recuerdo si este lo traje al canal o no. Si lo traje, discúlpenme, pero se me hizo unos problemas con los contratos. Pero si no lo traje, quiero traerlo porque me parece muy bueno. Float inferior a 0.07, como todos los demás. Hoy hay contratos muy parecidos en float, en precios. Los dos primeros están muy cerca y este está un poquito más caro, casi 11 dólares. ¿Qué tenemos que comprar? Tenemos que comprar 5 armas de la caja Danger Zone en Factory New con un float inferior a 0.034, o sea 0.040, ¿ok, gente? Tienen que ser, obviamente, de este estado, tienen que ser restricted, bien, de color violeta. Si quieren comprar la Gali compran, y si no, tiene que ser otra violeta. Y después tienen que comprar otras 5 armas de la caja de Snakebite, que es la nueva, ¿ok? En Minimal Wear con un float inferior a 0.10 sería lo ideal, ¿ok? Para que este estado, el float promedio, nos dé el inferior a 0.07. En total, como dije antes, saldría 10,85. No creo que sea muy complicado. La de Snakebite es verdad que tal vez se le va a complicar en conseguir. Pero la de Danger Zone, si hacen pedido de compra o orden de compra, o entran a D-Market y buscan alguna que tenga candado por unos días, va a ser bastante sencillo más, yo creo, que conseguirla que esta. Esta van a tardar un poquito más, pero tampoco va a ser nada de otro mundo, bien, gente. Hay un 116% con 41 de ganar en este contrato, así que es bastante bueno. Y promedio por el contrato de profit se saca 1.78 después de los impuestos de Steam. ¿Qué nos puede salir? Bueno, tenemos casi un 17% de que nos salga la MP9 Fotshine en Factory New. Bien, que si la venderíamos por Steam estaríamos ganando casi 11 dólares. Porque hay gente, lo que pagamos el contrato le estaríamos duplicando. Porque la skin vale casi 25. Una locura. Después también ganaríamos con las otras 2 skins de Snakebite. O sea, con cualquiera de las 3 skins de Snakebite ganamos. Y con las 3 skins de la otra operación perdemos. Es un contrato 50-50. Ok, así que hay un 50% de chance de ganar como un 50% de chance de perder. Pero lo bueno es que cuando ganás más de lo que perdés. Supongamos esta, perdés 3.50, perdés 3.40 y perdés 3.80.
Pero en esta ganás casi 11, ganás casi 6 y ganás 5. O sea que en las que ganás más de los que perdés. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense que en la descripción tienen tanto el link de la página por si quieren hacer un contrato o quieren comprar de Premium o lo que sean. Y tienen la página de D-Market por si quieren buscar skins en mejor precio. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. No se olviden ver los demás capítulos de esta serie. Adiós.